Salgo a las 2:40 y algo, casi siempre igual. Cierro portón, pongo cadena, bajo los neones del bar y camino por Chapultepec rumbo a la parada. A esa hora ya no hay música, solo el zumbido de los postes y una fila de vidrios que te devuelven la cara cansada. Trabajo de vigilante. Nos conocemos todos a distancia, meseros que barren la banqueta, taxistas que dan la vuelta lenta, trabajadoras de noche que se acomodan la chamarra antes de pedir un carro. La primera vez la vi en el Camellón, junto al letrero donde siempre se pegan carteles. Vestido negro, saco rojo, pluma roja prendida al cabello con un pasador dorado. No era grande ni chica. Se veía exacta, como si se hubiera puesto la ropa pensando en la luz de las 3 de la mañana. Me pidió con la mano que me acercara y dijo, sin rodeos, ¿me llevas? Solo hasta antes del puente Matute. Yo no cruzo el puente. Pensé en que no traía coche, en que iba a tomar taxi igual, pero vivía cerca y a esa hora los taxis dan vueltas. Le dije que sí, que la podía acompañar a pie por la banqueta hasta donde ella dijera. Caminamos con calma. Me dio las gracias sin mirarme directo. Ese detalle lo noté después. No me miró a los ojos ni una vez. En el semáforo la perdí medio segundo. No porque se fuera, sino porque el olor a gardenia se me quedó al lado y ella quedó un paso atrás. Es difícil de explicar. Olía a ella donde ella no estaba. Hasta aquí, dijo una cuadra antes del puente. Gracias, de veras. Se fue en dirección contraria a la que yo hubiera tomado para llegar a una casa. No pregunté. Aprendí que a esa hora uno no interroga. Regresé al bar con la sensación mal acomodada, como un zapato medio chico. La vi otra vez 2 noches después. Misma ropa, misma pluma. Hizo el mismo gesto con la mano. Me dijo lo mismo. Solo hasta antes del Matute. Esa vez preferí no caminar junto, sino del otro lado de la calle, a su ritmo, como quien cuida de lejos. Miré el celular por costumbre, 03:07. 2 cuadras después, volví a checar la hora. Otra vez, 03:07. Hice una foto a una vitrina, la fecha y hora salen arriba, y revisé 03:07. Me dio un escalofrío pequeño, no de fantasma, de reloj trabado. Aceleré el paso para alcanzarla, y en el vidrio de la tienda más amplia, su reflejo estaba parado, un poco atrás, como si se hubiera quedado pegado al cristal. Ella, en la banqueta, caminaba normal. En el vidrio, no. Respiré, conté arcos del camellón, cerré la cámara. No dije nada. La tercera vez fue la más rara. Ella ya me reconocía, yo también. No nos saludábamos. Empezamos a caminar lado a lado como si hubiéramos quedado en eso. Perfume de gardenia. Pasos de tacón que no pesaban, que sonaban parejo aunque la banqueta estuviera rota. Chapultepec estaba limpio, con uno que otro que volvía de fiesta hablando bajito. Nadie nos vio. En el cruce hacia López Mateos sentí que debía preguntar algo, lo que fuera, para romper ese silencio que se te pega en los dientes. Está fresco, dije. Más adelante baja. No era una respuesta a lo que dije. Era una respuesta a algo que yo no había hecho todavía. Acercar la chamarra al cuello. Lo hice después. No me miró. La pluma se movía mínimo con la marcha. ¿Vives por acá? Solté. Yo no cruzo el puente, repitió, como si esa fuera la dirección de su casa. Entramos a esa recta donde el Matute Remus se anuncia con sombras largas. Los vidrios se acabaron. Empezaron las bardas lisas y los muros de oficina. Revisé el celular por puro vicio, 03:07. Me detuve un segundo. Ella siguió y se detuvo también al mismo tiempo, sin mirarme. Quise verle la cara, de frente, los ojos. No sé por qué pensé que si los veía, todo se iba a acomodar. Me adelanté medio paso y me puse de costado. Ella giró un poco el rostro y no abrió los párpados. Estaban cerrados con esa naturalidad de quien reposa sentado en el camión. No estaban apretados.
solo cerrados. Hasta aquí, dijo. Gracias por acompañarme, Luis. Me quedé con la boca abierta. No le había dicho mi nombre, ni traigo gafete a esa hora. Traté de recordar si alguien me había llamado minutos antes. Nadie. Ella dio 2 pasos hacia atrás antes de que empezara formalmente la subida del puente y se fue hacia la misma Chapultepec por donde veníamos. No tiene sentido caminar para atrás si tu casa está adelante. Quise seguirla, pero algo en mí dijo que no, que hasta ahí. Dormí poco. Al día siguiente, en el grupo de vigilantes y taxistas subieron una captura de una nota vieja, 2011, con un encabezado corto. Joven trabajadora nocturna no alcanzó a cruzar el Matute. Nadie puso detalles, solo un mensaje: no ofrezcan cruzar a pie, déjenlas antes. Abajo alguien comentó: la de la pluma roja. Pregunté si ese apodo venía de la nota o de nosotros. Me dejaron en visto. Volví al bar con la cabeza espesa. Le pedí al encargado que me dejara revisar la cámara exterior de la noche anterior, más por inquietud que por otra cosa. Adelantamos hasta las 03:05. Salí yo por la puerta como siempre, me acomodé la chamarra, hice la seña de vamos con la mano y me puse a caminar por la banqueta. En pantalla iba solo. No había nadie a mi lado. ¿Buscas algo?, me preguntó el encargado. Nada. Guardé el teléfono. Decidí que esa noche no iba a esperarla. Me quedé un poco más en el bar, recogiendo lo que no me tocaba, barriendo el polvo de la entrada. Salí a las 3:20. Caminé sin mirar los vidrios. En Chapultepec ya no había casi nadie. Me acordé del perfume y me pareció sentirlo en una esquina sin viento. No volteé, esa fue la última vez que la vi de frente. A partir de entonces la escuché. Pasos de tacón que se acomodaban a mi ritmo durante media cuadra y luego se iban. El roce de la pluma contra el saco, el saludo mudo de alguien que te conoce y no te necesita. Se volvió un código entre nosotros. Si de verdad estuvo ahí, yo no le ofrezco cruzar. Ella no me pide. Cuando alguien en el grupo dice que la vio, todos saben quién. Nadie juega con eso, no es broma. Una madrugada me animé a cambiar de ruta para no pasar por el Matute. Di vuelta 2 cuadras antes y me metí por una calle con vitrinas amplias. Caminé a paso parejo, sin prisa. En los vidrios, durante un tramo, vi su reflejo parada otra vez, un poco atrás. Yo seguí. El reflejo no. No supe si era para mí o para cualquiera que mirara. Bajé la vista. No intento explicarlo. No me hace falta. En esta ciudad muchos trabajamos de noche. Unas cuidan, otras manejan, otras acompañan. Nos vemos de lejos, nos respetamos. La de la pluma roja es parte de ese mapa. Tiene su regla. La mía es simple: acompañar hasta antes del puente. Y si alguien me pregunta por qué, decir que ahí se acaba mi camino. Si un día la ves, vestido negro, saco rojo, pluma roja, y te pide llegar solo hasta antes del Matute, hazle caso. No te vas a ganar un favor ni un susto. Te vas a ganar la paz de dejar a alguien exactamente donde quiere quedarse. Desde esa noche, yo tampoco cruzo el Matute a pie. Me sé de memoria el camino alrededor del lago porque lo corro desde hace años. No soy el más rápido, ni me interesa. Lo hago por la cabeza. Salgo temprano para ganarle al tráfico, a los pendientes, a ese ruido que uno trae por dentro. Ese lunes, el cronómetro marcó 06.5 cuando llegué a la curva amplia que da al muelle de madera donde rentan las lanchas. Había una bruma ligera bajando de los árboles. Una capa apenas, como si el bosque no terminara de despertarse. Hacía fresco, pero no frío. Yo venía en ritmo parejo, respiración corta, pasos medidos, ese punto exacto en que el cuerpo ya no discute y solo avanza. El parque estaba casi vacío. A esa hora siempre hay los mismos de siempre.
un señor con su perro que parece una alfombra con patas, dos ciclistas que van pegados como si fueran uno y la señora de la sudadera rosa haciendo caminata con su termo. Ese día vi a los dos ciclistas pasar y luego desaparecer en la neblina. Del lado del bosque, los gansos hacían su cantaleta lejos. Los escuché sin verlos. También oí la ciudad allá afuera, muy tenue, algún camión, el rumor de Reforma. Me detuve cerca del muelle, justo en la orilla, para estirar. Lo hago ahí por manía. Miro la superficie del agua para no pensar en nada. Ese espejo opaco donde, si lo ves bien, no te devuelve nada. Me incliné, sentí la tirantez en los isquiotibiales. Conté hasta 15. Cambié de pierna. Tomé aire, saqué el pecho, giré el cuello. El sudor ya se me juntaba en la frente. Tenía la boca seca. Me acerqué un poco más y metí la mano en el lago para enjuagarme. Solo las puntas de los dedos, lo suficiente para sentir el contraste con el aire. El agua estaba más fría de lo que esperaba. No helada, pero sí de ese frío que despierta. La primera sensación fue normal. La piel se aprieta, la mente se afina. La segunda, no. A 1 metro de donde tenía la mano, la superficie vibró sola. No fue una ola, no fue viento, fue un chapoteo único, como si algo hubiera empujado desde abajo y se hubiera quedado quieto después. Levanté la vista buscando un pato. Nada. El lago liso otra vez, solo esa bruma que va y viene y el muelle que rechina poco cuando alguien pisa. Pero no había nadie. Retiré la mano y la sacudí. Seguro fue un pez, pensé, y ni siquiera lo creí. No hay peces grandes ahí. Volví a meter los dedos, necio, quizá para confirmar que yo estaba inventando. Entonces escuché el ruido otra vez, un poquito más cerca, pero no al lado. No fue el mismo chapoteo exacto. Fue una mezcla rara, agua golpeada y de fondo un trino corto. No sé cómo explicarlo mejor. Ni pájaro ni ranas, como cuando rozas con la uña el borde de un vaso y vibra, pero aquí, en el lago, me quedé quieto. No pasó nada. Yo con el torso inclinado hacia adelante, el brazo estirado y esa idea absurda de que si no me movía, no me iban a ver. 3 segundos, quizá 4. En eso, algo me tocó. No la palma, sino el costado del pulgar por debajo del agua. Fue una caricia áspera como de piel que no es piel y luego un tirón rápido, seco. Me jaló la mano hacia adentro y perdí el equilibrio. Alcancé a apoyarme con la rodilla en la tierra, el tenis resbaló en la orilla húmeda y me entró un golpe de agua hasta el tobillo. Instinto puro. Jalé el brazo hacia mí y me enderecé. Me latía el cuello y no por la corrida. La respiración cambió de inmediato, como cuando asomas la cabeza demasiado tiempo debajo del agua y te falta aire al salir. Vi mi mano y no vi nada, solo el brillo. La sacudí otra vez. El lago quieto. Entonces lo sentí de nuevo, no en la mano, sino en el llamado del músculo. Algo se aferró a mi muñeca por debajo del agua y apretó. Fue un agarre auténtico. No cume lava, no energía rara. Peso real. Pulgar y otros dedos. Eso pensé. Pulgar y otros. Al mismo tiempo, por arriba, sentí uñas o puntas duras, raspando hacia dentro del brazo. Me salió un grito que me dio pena casi al mismo tiempo. Un grito de esos que no te representan. Agudo, torpe. Tiré con fuerza, como si al otro extremo hubiera una cuerda. Hubo resistencia y luego cedió. Salí hacia atrás en un brinco, caí sentado y el agua me salpicó la cadera. Me dolió la muñeca. Me la llevé al pecho y vi 4 marcas lineales, no muy profundas, paralelas, como si alguien me hubiera apretado con la mano y luego arrastrado las puntas hacia abajo. No sangraban, pero la piel estaba levantada, roja. Me paré como pude. La rodilla embarrada, el tenis derecho pesado, la tela empapada pegada al tobillo.
Di 2 pasos atrás sin darle la espalda al agua. Calma, me dije, como si fuera posible. A esa hora no hay lanchas, no hay guardias justo ahí. Miré a los lados buscando a alguien, cualquier persona. Un corredor cruzó a lo lejos, del otro lado de la curva. Alcancé a levantar la mano izquierda, pero no me vio. Me supo a broma pesada de la mañana. Yo con el pecho bombeando, el lago exacto y el cerebro pidiéndome un nombre para lo que pasó. Saqué el teléfono por costumbre, no por valiente. Lo desbloqueé con la cara temblando. Quería que quedara algo, aunque fuera el sonido. Abrí la grabadora por inercia. No pensé en video, pensé en voz. Quizá por eso de que lo que más me había asustado fue el ruido. Apreté grabar y entonces sonó el tercer chapoteo. No fue grande, fue más cerca de la orilla, como el tocar suave de algo que flota y tantea. Yo me quedé quieto, el micrófono apuntando al lago sin querer, el brazo izquierdo pegado al cuerpo, la mano derecha cerrada y la muñeca doliendo. El sonido entró claro, el agua moviéndose sin ola y ese trino corto, quebrado, que no se parece a nada que yo conozca. No me acerqué, no me hizo falta más. Corté la grabación con el pulgar torpe. Miré otra vez la superficie, ni una burbuja. Eso me dejó peor. Si hubiera visto una aleta ridícula, basura, una rama, cualquier cosa que explicara el tirón, creo que habría hasta reído. Pero no había nada. La bruma hizo un gesto mínimo, como cuando una cortina se abre 2 dedos y el muelle siguió ahí, vacío. Me di la vuelta y caminé sin correr. No quería dar la imagen de pánico, como si a alguien le importara. Pero yo me conozco. Si corro con el corazón acelerado así, me reviento. A los 20 pasos me jaló la idea de que me siguieran por debajo, como si algo caminara a mi ritmo, paralelo a la orilla. Esa tontería me la inventé yo, lo sé, y aún así apreté el paso. En la glorieta cercana vi por fin a un guardia. Lo reconozco porque siempre saluda de lejos. Ese día estaba de espaldas, hablando por radio. Me acerqué y le dije que alguien o algo me había jalado del agua. Levantó las cejas, pero no se burló. Me pidió ver la mano. Se acercó como si fuera una cortada normal. Vio las marcas. Me preguntó si me había resbalado con algo. Le dije que no, que sentí dedos. Él repitió, dedos. No en tono de duda, más bien de registro. Luego me dijo que escuchó un grito hace un minuto, por ese lado, que por eso había volteado. Pensé que era alguien en las lanchas, dijo, pero no hay nadie. Nos fuimos los dos a la orilla. Yo no quería volver, pero fui, por vergüenza. Señalé el punto exacto. El guardia miró el agua con la paciencia de quien ha visto 1000 historias, y todas terminan siendo menos. Se agachó y con una varilla que traía por la rutina tocó la orilla, hurgó. Nada. No sacó ni una bolsa ni un alga. Le enseñé la grabación. Le subimos el volumen. Se escuchó claro ese chapoteo raro y el trino. Él volteó a verme con la cara neutra y dijo que, a veces, cuando las bombas de oxigenación se prenden temprano, el agua hace ruidos feos. No había bombas, lo sabía. A esa hora no suena nada mecánico, se lo dije sin pelear. Él se encogió de hombros. Me preguntó si quería que llamara a alguien. Le dije que no. No supe decir a quién. Me guardé el teléfono. La muñeca dolía menos, pero el ardor de las marcas se quedó. Me despedí. Caminé por el borde exterior del bosque, evitando la orilla del lago como si el concreto fuera una barrera. A cada 100 metros me descubrí mirando el agua de reojo, buscando que el reflejo de los árboles hiciera un gesto, cualquier cosa. Nada. El resto del trote se me fue chueco, con el tenis húmedo haciendo un chasquido pequeño en cada paso. La brisa me pegó en el cuello. A la altura del puente, los gansos empezaron a reclamar, lejos en grupo como siempre, y esa normalidad me dio rabia. Qué idiotez sentir coraje contra unos gansos. En casa, en la regadera, el agua caliente me encendió las marcas. Miré la muñeca
y se veían más claras. 4 líneas paralelas, delgadas, separadas por el espacio exacto de un dedo. No eran perfectas como de regla. Tenían irregularidad, como si algo hubiera presionado y luego rasgado con puntas. Apoyé el pulgar de la otra mano para medir. Coincidía. El 5.º dedo no estaba marcado igual. Supuse que me apretó más por debajo del muñón, o que ese pulgar no tenía uña, o que yo, en el tirón, moví la mano y por eso quedó así. Racionalicé, porque así trabaja uno para seguir. En el trayecto al trabajo, en el alto del semáforo, escuché la grabación una y otra vez. El chapoteo no se comporta como cuando avientas una piedra. No hay esa primera ruptura y luego las ondas. Aquí suena como si algo hubiera golpeado por dentro sin romper el espejo, un empujón que no saca agua afuera. Y el trino lo intenté comparar en mi cabeza. Pájaro no, rana tampoco, metal no. Si acaso, no sé, dedos húmedos resbalando sobre vidrio. Pero en el lago, le mandé la nota de voz a un amigo que también corre ahí, sin contexto. Me contestó con un ¿qué es ese sonido? Le conté por encima. Me dijo que yo estaba sugestionado, que seguro había basura o un tronco, que el cerebro arma monstruos donde hay sombras. Me reí por mensaje, pero no me hizo gracia. Me quedé con la duda enredada en los hombros, esa tensión de cuando uno deja un pendiente a propósito para no abrir una puerta. Trabajé normal, escribí correos, tomé café, hice lo que se hace. Después de comer me subió un escalofrío por la espalda, como si me pasaran un hielo. Me revisé la muñeca. Las marcas estaban menos rojas. En la tarde, por curiosidad, me puse a buscar en internet ruidos de animales del lago. Siluros, tortugas, aves acuáticas. Nada encajaba. En los comentarios de una nota vieja, alguien mencionaba historias del bosque, de cuando los mexicas decían que en aguas oscuras vivían cosas que se llevaban gente. Cerré la pestaña. No soy de esos. No me gustan las explicaciones grandes para hechos chicos. Lo mío fue chico, con impacto, sí, pero chico. Al día siguiente me llevé una cinta elástica en la muñeca, por si el movimiento dolía al correr. Llegué a Chapultepec y le di la vuelta por afuera. Entré por otra puerta, cambié la ruta, fui a dar al circuito interno, lejos del lago. Hice mis kilómetros mirando el suelo, los árboles, todo menos el agua. Aún así, al final, el cuerpo me jaló hacia allá, como si necesitara comprobar que no pasa nada. Me detuve a distancia. Había ya gente en las lanchas, 2 parejas con chalecos, un niño con su papá en la orilla tirando un pan a los gansos. El lago parecía otro. La bruma ya no estaba. La luz del sol hacía charcos de brillo. Me quedé mirando un minuto. No pasó nada. Me convencí de que lo del día anterior fue una suma de cosas. Poca luz, bruma, nervios, un golpe de agua. Me lo dije hasta creerlo. No regresé al muelle durante semanas. Cuando pasaba cerca, desviaba. No era miedo puro. Era una incomodidad que se instala sin hacer ruido. Fui reacomodando mis hábitos a su alrededor. Eso dice más que cualquier explicación. Cuando algo te cambia rutas, es que te tocó de verdad. Una tarde, ya con más gente en el parque, me encontré al guardia de aquel día. Me saludó con la mano, me preguntó por la muñeca. Se la enseñé, ya solo quedaban rayitas pálidas. Me dijo que ese mismo lunes, otro corredor llegó a comentarle que en la orilla del lado oriente, donde están unas raíces expuestas, sintió que el pie se le hundió raro y salió con el calcetín raspado. Seguro alguna reja floja o ramas nuevas, dijo. Lo dijo como quien ofrece una cuerda para que te agarres. Yo asentí. No le conté de la grabación. Ya no me pareció necesario cargarla en la conversación. Era mía. Igual la sigo trayendo en el teléfono, no sé para qué. Por las noches, cuando me acuerdo del tirón, me llega primero la sensación del frío, no del susto. Ese contraste del agua con la piel. Después, si me quedo, me llega el agarre,
El cierre alrededor de la muñeca, el peso verdadero. Ahí abro los ojos. No es gran cosa, solo abro los ojos. El cuerpo se acuerda de que lo jalaron y no se hace el tonto. Si me preguntan qué fue, digo, no sé. Es la respuesta que menos pena me da. Puedo decir un pez y no lo creo. Puedo decir una rama y no cuadra con el agarre. Puedo decir basura y no suena a eso. Lo único que sí sé es la forma. No fue un tirón al azar. Hubo un pulgar, hubo presión en la palma, hubo 4 marcas alineadas hacia abajo como dedos. Y ese sonido breve, imposible de ubicar en ningún animal que yo conozca, se quedó en el archivo de mi teléfono y en otro archivo más terco, el que tenemos entre la garganta y el estómago. A veces me da por pensar que el lago no está enojado, ni hambriento, ni nada de eso, que solo es oscuro. Y que en lo oscuro hay mecanismos que no conocemos, juegos de presión, de cuerpos que rozan, de ventosas, de coincidencias. Pienso eso y duermo mejor. Pienso otra cosa y no. Hoy corrí de nuevo, di la vuelta larga por el circuito, evité el muelle. El reloj marcaba 06.05 cuando pasé frente a la apertura que baja a la orilla. Me detuve un segundo. Hubo una brisa que movió apenas las hojas de los ahuehuetes. El agua estaba quieta, otra vez con esa promesa de espejo que no devuelve nada. Seguí. No necesito más pruebas, no necesito nombres, no necesito historias ajenas para ponerle etiqueta a la mía. Tampoco necesito acercarme, ya no. Lo que me jaló no era una mano, pero dejó dedos. La primera vez lo vi cuando la neblina se abrió de golpe. Un hombre parado sobre la raya amarilla, justo a la mitad de la carretera. Eran las 02:12 de la mañana y veníamos bajando. La Rumorosa sin tráfico, faros bajos, velocidad estable. Íbamos 2. Yo manejando, mi amigo al lado en silencio, cuidando que no me durmiera. ¿Lo viste?, le dije sin despegar la vista del parabrisas. Sí, respiré hondo, toqué el freno lo mínimo para no perder tracción, puse las intermitentes un par de segundos, subí faros. El hombre seguía ahí, quieto, como si esperara algo. Llevaba algo oscuro, no alcancé a ver los zapatos ni la cara. Por costumbre, chequé el retrovisor como si eso me fuera a confirmar algo. Y atrás no había nadie. Nada de siluetas, nada en el asfalto. Volví los ojos al frente y seguía ahí, exactamente en la misma posición. No frenes, me dijo mi amigo bajito. No voy a frenar. La neblina se cerró otra vez. Fue un telón, literal, un segundo de blanco total, donde solo escuché el motor y sentí el volante ligeramente más liviano. En cuanto volvió la visibilidad, lo teníamos igual de cerca, clavado en la línea media, con los hombros apenas girados hacia nosotros. Bajé a 65, el velocímetro vibraba un poco por la bajada. No quise tocar claxon ni invadir el otro carril porque, si sí estaba ahí, podía espantarse y meterse de lleno. Hasta entonces pensé, a lo mejor es un motociclista varado o alguien pidiendo ayuda, pero no traía nada en las manos, no hacía señas, no se movía. Volví a mirar al retrovisor. Instinto. Vacío. Checa tu espejo, le pedí a mi amigo. No hay nadie, dijo sin dudar. Subí faros a altas y la niebla nos regresó el reflejo como si hubiéramos prendido un flash. El hombre no proyectó sombra hacia los costados. No sé explicarlo mejor. Iluminaba el asfalto, pero alrededor de él no había ese cono oscuro que a veces delata el contorno de una persona a esa hora. Era como una figura pegada al parabrisas, a la misma distancia, sin importar si bajábamos a 60 o subíamos a 70. Si es alguien, ya nos estaría haciendo señas, dijo mi amigo. Ajá. Pasamos por una marca blanca pintada en el hombro del carril derecho, esas que ponen antes de una curva cerrada. Ver esa marca me aterrizó.
No estábamos perdidos, no estábamos alucinando por sueño. Seguíamos en ruta y eso de enfrente estaba donde no debía. La curva se abrió y apareció el señalamiento verde. KM 32. Me quedé con los ojos clavados en la cifra, como si nombrarlo me fuera a explicar algo. Miré de reojo al retrovisor exactamente cuando el letrero quedó atrás. Lo lógico era que, si hubo alguien en medio, lo veríamos pasar por el espejo al rebasarlo. No pasó nadie. El tramo detrás de nosotros estaba limpio, sin luces, sin bulto, sin nada. El corazón empezó a pegarme en la garganta. No por susto de película ni por imaginar cosas, por la decisión. Frenar ahí, en esa bajada y con esa neblina, es mala idea. Cambiarme de carril, peor. Seguir derecho y atravesarlo. También era una decisión. Ninguna me gustaba. ¿Le saco la vuelta?, pregunté por preguntar. No lo vayas a buscar, me contestó. La neblina subió otro escalón. Era como si alguien le bajara el brillo a la noche. Y entonces lo vimos más cerca, sin haber variado casi la velocidad. Lo raro era cómo lo veíamos. No había profundidad, no había esa perspectiva de distancia que te dice, está a 20 metros. Estaba ahí, plano contra el cristal. Bajé a 60. No sé en qué momento apreté la mandíbula. Me dolía la sien. Mi amigo acomodó el asiento para ir más erguido. Tomó aire. El tablero marcaba 8 de gui. Pensé en abrir un poco la ventana para que entrara aire frío, para despertar, pero no quería agregar ruido ni movimientos. Cuando lo tengamos a 5 metros, prendo las altas y no las bajo. Dije, más para mí que para él. Dale. La carretera se enderezó, la niebla se abrió como una cortina y ese compás nos dejó a punto de pasar por encima del lugar donde debería estar. Subí faros y el asfalto devolvió ese tono gris pálido de madrugada. No había nadie, ni sombra, ni bultos, ni ropa, ni un paso fuera de lugar. Nada, solo la raya amarilla impecable. Pero en el parabrisas, en nuestra visión frontal, seguía ahí, y en el retrovisor seguía sin aparecer. Tragué saliva. Elegí no mover el volante, no tocar freno, no hacer nada más que sostenerlo en el centro y pasar. El cuerpo se me tensó como si esperara un golpe en seco en el cofre. Un ruido, algo. No pasó nada. Solo pasamos por ese tramo de asfalto vacío con un hombre parado en la vista. Apreté el volante 2 segundos de más y cuando solté sentí las manos frías. Mi amigo y yo no dijimos una palabra durante unos metros. La neblina empezó a diluirse de a poco. Bajé faros. El radio siguió sin agarrar señal. El camino recuperó esa textura de madrugada donde a veces se escucha más tu propia respiración que cualquier otra cosa. No voltees, me dijo de pronto. ¿Por? Porque si volteas, lo vas a ver. No volteé. No era tanto miedo como obediencia a la regla no escrita de esa carretera. No provoques lo que no entiendes. Seguimos hasta la siguiente salida, un área de descanso donde hay una plancha de concreto y un poste con luz amarilla. Puse direccional, frené suave, sentí como el peso del coche se iba al frente, giré y me metí. Paré el motor. El silencio fue más ruido que todo el trayecto. Me di vuelta despacio, por fin, con esa terquedad estúpida de querer confirmar lo que ya sabíamos. El espejo estaba limpio, la plancha vacía, la carretera vacía, la niebla a retazos. No había nadie. Mi amigo se frotó la cara. Yo respiré hondo hasta que me dolieron los pulmones. Abrí y cerré la guantera sin razón. Saqué el celular. 0221. Un mensaje de él mismo, enviado sin querer a nuestro chat de En Ruta. Sí lo vi. No nos quedamos más de un minuto. Volvimos a la carretera con esa prisa rara de querer salir del lugar sin correr. A partir de ahí, la neblina bajó de densidad y la rumorosa, por fin, se dejó manejar. No encontramos patrullas, ni retenes, ni nada que nos contara que hubo un accidente. Cuando amaneció,
Revisé la dashcam. Solo se veía gris. Justo en el tramo del kilómetro 32 había una luz que subía y bajaba como respirando. Ninguna silueta. A veces me preguntan por qué no di la vuelta, por qué no me detuve antes. La respuesta es simple. No estaba ahí. No donde los espejos decían que debía estar. Desde esa noche, cuando bajo la Rumorosa, miro primero el retrovisor. En un metrobús casi vacío, levanto la vista para verme en el vidrio y mi reflejo tarda un segundo en moverse. Cuando por fin me alcanza, algo detrás del cristal ya me está mirando. Vuelvo del trabajo como siempre. Línea 1, Insurgentes. Son las 20:43. Lo veo en la esquina del celular cuando bajo el brillo para no molestar a nadie. Me siento de lado, frente al vidrio oscuro. Se refleja todo. Mi cara cansada, el pasillo, un señor dormido al fondo. Me pongo los audífonos, bajo el volumen. El motor suena parejo. La luz LED del techo parpadea de repente como si vibrara con los baches. Apoyo la frente un segundo en el cristal. Está frío. Levanto la vista y ahí pasa lo raro. Yo subo la ceja. En el vidrio, mi ceja sube tarde, como un segundo después. Pienso que me dio la impresión porque estoy cansado. Lo repito. Abro la mano. Mi mano real se abre ya, la del reflejo después. Me enderezo. Me entra una risa nerviosa que no sale. Mi cabeza dice, es la vibración, es el ángulo, es la luz. Para no quedarme con la duda, hago la prueba. Giro la cámara frontal. Me encuadro con el vidrio detrás de mí. Grabo. 8-10 segundos. Muevo la mano en corto, izquierda-derecha. El número de la hora queda fijo arriba, 20:44. Guardo el video, miro de nuevo el cristal sin el celular. Mi reflejo me alcanza otra vez. Un segundo tarde. Luego es como un segundo y medio. Me cambio de asiento al lado contrario del pasillo. Quedo más cerca de la puerta. La luz LED vibra otra vez. Me da coraje conmigo por sugestionarme. Respiro, cuento mentalmente. 1, 2. Cuando levanto la vista, el vidrio me regresa la mirada, pero todavía no se mueve. Yo ya parpadeé. En el vidrio, parpadeo tarde. Otra vez. Una señora de pelo corto, con bolsa grande, me ve y me hace una seña mínima. ¿Te va bien? Estás pálido. Asiento. No me sale la voz. Me pongo derecho. Bajo los audífonos del todo. Dejo que el ruido del motor llene el bus. La pantalla anuncia Durango. Yo siempre me bajo en Chilpancingo, 2 después. Me digo, aguanta. Quiero dejar de verme, pero es imposible. Lo tengo enfrente. Y entonces noto otra cosa. En el reflejo, detrás de mí, no en el bus, en el vidrio, hay un contorno. Al principio pienso que es la superposición de luces de la calle. Una silueta oscura, a la altura de mi hombro, como si alguien estuviera del otro lado del cristal, pegado. Vuelvo a sacar el celular. Giro la cámara frontal con la pantalla negra, solo para usarla de espejo. Me veo yo, me muevo, el delay sigue, el contorno igual. No enfoca, no hay nada que agarrar, solo una sombra con forma. Siento la respiración cortarse, me quedo muy quieto. Quiero comprobarlo sin celular. Levanto la mano real y la acerco al vidrio. La pego, palmada. El cristal devuelve el golpe un poquito después con mi mano de mentira. Detrás, la silueta no reacciona, solo está ahí, fija, mirando. La señora me mira de reojo, me acomodo otra vez. Un chavo del fondo se cambia de lugar, como si también le incomodara algo. No sé si me vio a mí o vio lo mismo. No pregunto. Sube alguien en Durango y me entra el impulso. Me paro. Me bajo en Durango. No era mi parada. Faltaban 2. En la banqueta trato de respirar mejor. La unidad se detiene un momento. Me acerco al costado, al vidrio desde afuera.
La calle es un espejo. Me veo con las luces rojas del bus. Y ahí me doy cuenta de lo último. Mi reflejo afuera sigue atrasado. Yo levanto la mano inmediato. En el vidrio, mi mano sube tarde. Y el contorno sigue pegado detrás del cristal, como si estuviera adentro de la unidad, mirando hacia mí, o mirando hacia él, hacia mi yo que se quedó atrapado un segundo después. No pienso más. Camino hacia la siguiente esquina. Oigo que cierran puertas. La unidad arranca. Siento el aire cuando pasa. Me quedo parado mirando cómo se va. La luz LED de adentro parpadea otra vez, como si el bus respirara. Toco el video en el celular. Le bajo el volumen por costumbre, aunque no se oye nada más que motor. Se alcanza a ver. Yo muevo la mano y la del reflejo la sigue. No es perfecto. Tiembla. Es corto. Y puede ser cualquier cosa. Vibración, foco, lag de cámara. Prueba frágil. Reviso la hora otra vez. 20:51. Le escribo a mi hermano. Me bajé antes. Voy caminando. No le mando el video. Me da pena sonar loco. Llego a Sonora caminando. Espero el siguiente. Llega otra unidad. La gente sube normal. Me quedo atrás, cerca del pasamanos central, lejos del vidrio. En la pantalla anuncian Chilpancingo. Bajo ahí. No vuelvo a voltear al cristal en todo el trayecto. Esa noche veo el video 3 veces. No me convence ni para un lado ni para otro. Lo borro al día siguiente. Pero en la cabeza se me quedó esa sensación. No era como verme en espejo. Era como ver a alguien que tenía mi cara, pero que vivía con un segundo de atraso y que no estaba solo. Semanas después, me subo otra vez a una unidad con los vidrios recién lavados. Me siento lejos. Un niño pega la mano al cristal y se ríe por la marca que deja. Su papá le dice que no haga eso. Yo miro para otro lado. La luz del techo tiembla un segundo. Me recorre un frío y ahí decido que ya estuvo. Desde entonces ya no me siento frente al vidrio.